que mi amor sea decirte sí hasta el final. Celebramos a María, Madre de la Iglesia, después de haber compartido ayer en la fiesta de Pentecostés el nacer de la Iglesia por el don del Espíritu Santo, el Paráclito, en el que el Señor nos invitó a caminar junto a Él para anunciar la buena noticia de su redención. Hoy la tenemos a María como Madre de la Iglesia, ella que al pie de la cruz fue quien nos entregara a Jesús para que naciéramos junto con ella al ministerio que el Señor nos confiaba, de ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia. María es Madre de la Iglesia, Madre de la nueva evangelización, podríamos decir también. La Madre que nos lleva a proclamar el Evangelio a viva voz por todas partes, tal cual el Señor nos confía en el tiempo que nos dejaba y en la ascensión al cielo nos invitaba a recorrer el mundo para proclamar la buena noticia a todas partes. Le confiamos a María el camino de la nueva evangelización y creemos en la fuerza tierna y segura de su maternidad para recorrer los caminos que tenemos por delante. Buen día para todos, buen comienzo de semana. Comenzamos a compartir la catequesis en Radio María. El Evangelio que nos convoca hoy, muy buena toma esta, Alejandro, es de Juan 19, 25, 34. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que las escrituras se cumplieran hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas del crucificado y mandara retirar su cuerpo para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. La maternidad de María brota al pie de la cruz y también termina por completarse ese don de maternidad iniciado allí cuando el Señor le entrega a Juan y en él a todos nosotros la vida de la madre, se lleva a su plenitud, podríamos decir, como todo el plan de la redención pascual en Pentecostés que hemos celebrado ayer. Por eso la Iglesia ubica este día de fiesta, esta solemnidad de María, Madre de la Iglesia, el día posterior a Pentecostés. Un acontecimiento maternal, el de la Virgen, que llena de seguridad, de confianza, de alegría y de gozo nuestro corazón de hijos, nuestros corazones de hijos. Es la Iglesia la que está bajo su mirada y es ella misma como madre quien ve en la maternidad de María la fuerza que le permite ir hacia adelante en el cumplimiento de su misión, que no es otra cosa que la nueva evangelización o la evangelización, el anuncio de la buena noticia de Jesús. Decimos nosotros nueva en América Latina en razón de la necesaria transformación de nuestro ministerio misional en y después de haber recibido la primera evangelización, la que nos llegó a estas tierras de América de la mano de los que, guiados por Colón, aterrizaron en estas tierras, desembarcaron en estas tierras con la primera noticia, con la primera buena noticia. Este
esta etapa de nueva evangelización está bajo su mirada, su custodia, también su inspiración maternal que nos guía y nos da razón de ser. Es en ella donde encontramos identidad, es en ella donde construimos identidad, es en ella donde redescubrimos nuestra razón de ser misional. Que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Celebraba la Iglesia la festividad de la presentación de la Virgen María. Era el día de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II y en esa ocasión se iban a promulgar tres documentos conciliares: el decreto sobre la Iglesia Oriental Católica, el decreto sobre el ecumenismo y sobre todo la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. El estudio y reflexión que el Concilio Vaticano hizo sobre el misterio de la Virgen en el plan de la salvación no fue promulgado en un documento propio, sino que al final de la constitución de la Iglesia, en el capítulo 8, fue que se la constituyó a ella, se la nombró a la Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y la Iglesia. Una expresión propia que se utiliza allí en el concilio y que Pablo VI, quien llevaba adelante como pontífice esa sesión del concilio, dice en aquel momento: ella es el vértice y la corona de esta constitución. La primera vez que un concilio ecuménico presentó una extensa síntesis de la doctrina católica sobre el lugar que la Virgen ocupa en el misterio de Cristo y la Iglesia, y la nombra allí, la reconoce allí como Madre de la Iglesia. Es la expresión que de alguna manera está desde siempre presente en el momento mismo en que nos engendra junto a la Pascua de su Hijo en la cruz, cuando Él nos incorpora como hijos en su filiación y a ella la elige como lo eligió Dios. La eligió Dios a ella como madre nuestra también, siendo su mamá. Es María nuestra madre porque es la madre de Jesús, y en Jesús nosotros somos incorporados como hijos de Dios en el Hijo de Dios. Esto es lo que celebramos en el día de hoy. La maternidad de María, que es la que nos da en su ser maternal, despierta en nosotros, nos hace crecer en la conciencia a la que pertenecemos, nos regala ese don de misionalidad y de anuncio. De hecho, eso mismo que ocurre en la cruz, decíamos al comienzo de la catequesis, se complementa en Pentecostés, es decir, aquel don recibido en la Pascua de Cristo se lleva a su plenitud en Pentecostés, cuando los discípulos, como lo celebramos ayer, junto a María, reciben el don del Espíritu Santo y rápidamente se ponen en camino a predicar. El primero, el apóstol Pedro, en aquella predicación magnífica donde gentes venidas de todas partes hacia Jerusalén se encuentran en el anuncio con poder que hace Pedro, y 3.000, dice el texto sagrado, se convierten. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es el lugar donde se desarrolla particularmente la tarea misional de la primera comunidad cristiana, y lo tiene a todos ellos y particularmente a Pablo como grandes protagonistas de aquella primera tarea de evangelización. Por eso nosotros, cuando celebramos a María como madre, además del reconocimiento que hacemos de su condición tan particularmente cercana en maternidad sobre nosotros, lo que proclamamos es también el rostro auténtico de ser hijos de Dios,
por la tarea de la misión y por repetir lo que ella hace con su ser madre de la Iglesia, madre de su Hijo Jesús, madre de la Iglesia, que es anunciar la buena noticia que da identidad a su ser maternal, es decir, evangelizar. María es madre de la Iglesia en términos totales, podríamos decir, por su docilidad nos enseña también a ser dóciles, hágase en mí, respuesta también que nosotros pedimos al Señor nos regale para que sea el Espíritu el que obre en nuestra docilidad y nos lleve, como decía ayer nuestro arzobispo, como hojas de otoño movidas por el viento, ¿no? Esa puede ser la imagen que habla de la necesidad que tenemos de este ser como María, dóciles al hágase de Dios sobre nuestra vida. Pero también es Madre María y nos enseña a ser con ella también presencia en el mundo, desde ese corazón de hijos de esta Madre, es Madre de la ternura, es Madre de la ternura. Es decir, es una evangelización hecha desde el servicio y del ejercicio de la caridad. De hecho, la primera evangelización de ella y de la Iglesia, de ella es en ternura cuando va a visitar a su prima Isabel en el servicio de la Iglesia, abrazando particularmente a los más débiles, a los más pobres, a los que más sufren, siguiendo el camino de Jesús. Solo hacer referencia a las obras de amor y de caridad y de sanidad que obran los apóstoles en el comienzo de la primera evangelización o del primer anuncio del Evangelio nos pone de cara a esto. Pero también María es una mujer que nos enseña desde su maternidad a ser fuertes. Es madre fuerte, es tierna y fuerte. Dos virtudes que pareciera que están contrapuestas y en ella verdaderamente encuentran sintonía de comunión, las dos virtudes. Es madre de ternura, pero también es María, madre en la fortaleza. Con el solo hecho de haberse ido el ministerio de su Hijo Jesús y haber sido declarada bienaventurada, no tanto por haber llevado en su seno y haber amamantado a Jesús, sino por su fidelidad a la palabra, y al mismo tiempo por llevar esto en fidelidad hasta el pie de la cruz, permaneciendo firme en el medio del dolor mientras su hijo era crucificado. A ella, como había profetizado Simeón, le atraviesa una espada el corazón. Madre de ternura, madre fuerte, madre que en el gozo y la alegría nos enseña a sobrellevar las penurias y los dolores del corazón y de la vida como bienaventurados. De hecho, es la madre que nos enseña a cantar las grandezas del Señor y alegrarnos en Dios como Redentor, porque Él sabe detenerse entre los humildes, los pequeños, los sufrientes y regalarnos allí el don del gozo y de la alegría. Es decir, nos enseña a llevar y a sobrellevar las cargas de lo cotidiano con ese espíritu con el que el Señor nos quiere, tal cual lo proclama Pablo a sus discípulos, alegres en Él. Es la tarea de compromiso en sintonía de comunión con los más pequeños, los que más sufren, los elegidos de Dios, pero en ese espíritu de gozo, de alegría. ¿Que habla de qué? Habla del poder de Dios, que es mucho más que todo lo que nos toca transitar en la cruz de todos los días, junto a nuestros hermanos que más sufren, con la certeza que al final triunfa el Señor. Y ella nos enseña ese camino desde su corazón inmaculado, que al final triunfa la gracia de Dios. A ella celebramos como madre, a ella le pedimos que nos acompañe en el comienzo de este recorrido que hacemos durante todo el mes, para que velozmente la palabra llegue al que más lo necesita. Queremos correr con María al tiempo, el ritmo incansable de su peregrinar, ese que aprendemos en cada una de las procesiones y que caminamos con ella, de anunciar la buena noticia. Empezamos a ver en pantalla algunas imágenes de Mariatón en el mundo, una Radio María hermosa, esa que estuvimos tener alguna vez por aquí, digital. Todos los voluntarios de Radio María en África estamos viendo ahora en su maratón. En un ratito, en 8 minutitos, estamos en contacto con Radio María Internacional. Esa es la imagen de la Inmaculada allí mismo en Italia, presidiendo. Bueno, vamos a ir por todos los continentes, recorriendo. La meta va a ser
cada día un continente distinto y vos dando lo mejor de lo tuyo, vos dando lo mejor de lo tuyo. Puede ser que todos los días des un poquito, y eso está bien, y entonces todos los días vas recorriendo la meta, y está muy bien, eligiendo lo que a veces es el vuelto de una compra que haces, bueno, eso lo transfiero, eso lo doy en donación. Elegimos un monto extra al monto de todos los meses para que vos puedas acompañarnos, no solamente en el apoyar el camino, en el ser parte del camino de Radio María en Argentina, sino reconociéndote como una evangelizadora en el mundo. Esta es la ventaja que nos da la gracia de ser católicos en Radio María. En nuestro horizonte no es un territorio. El territorio para nosotros no tiene fronteras. Es el mundo todo que nos espera con este mensaje que compartimos con 90 países en todo el mundo y que el presidente nos estará contando cuáles son los desafíos que afrontamos en las próximas horas desde esta maratón. En un ratito estamos en conexión con el presidente de Radio María Internacional, Vittorio Vicardi. Estamos celebrando a María, Madre de la Iglesia, nada más y nada menos. Iniciamos providencialmente este camino de maratón con ella, la incansable peregrina, el anuncio de la buena noticia. Queremos ser como ella, como nuestra madre. Hoy la celebramos como Madre de la Iglesia después de Pentecostés y reconocemos la fuerza misionera que hay en su corazón y por eso nos animamos a recorrer con ella velozmente, al ritmo en el que podemos. Cuando decimos velozmente, no estamos diciendo sino que al ritmo en que se puede. De hecho, tenemos algunos personajes de maratón que aparecen elegidos por nosotros, que aparece ahora un ratito en pantalla. Un hombre que corre más rápido, una abuelita que va a su ritmo, pero va, y alguien que va en silla de ruedas, como diciendo, todo el mundo puede hacer maratón. Mientras tanto, Jesús te recibe en la meta de esa ruta, saludándote, diciéndote, bienvenido, bienvenida. En ese sentido nos pone en camino de, ahí va la abuela caminando, muy bien, a su ritmo, ella, pasa un joven corriendo rápido. Ahí viene nuestro amigo también, en su condición de más fragilidad, en su silla de ruedas, también haciendo maratón. Todos podemos hacer el camino. Nadie queda excluido, todos vamos juntos además y en el mundo. Por eso hoy queremos iniciar nuestra maratón como todos los años de la mano del presidente de la Familia Mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, a quien saludo. Vittorio, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Radio María Argentina. Padre Javier, un saludo a todos desde Italia. Todo bien. Todo bien, qué bueno. Nosotros hemos elegido iniciar maratón el Día de María, Madre de la Iglesia, como entendiendo bajo el lema que la palabra corre veloz, que la que primero comprendió esa fuerza de ir hacia adelante sin demoras es ella, y confiarle a su maternidad que nos enseñe a no detenernos en el camino, Vittorio. De hecho, esa es la vocación de Radio María en el mundo, ir por todas partes al ritmo, como decía Ferrario, in fretta, ¿no? Rápido, sin detenerse. Exacto. Nos ha dejado un legado grande el presidente y vos sos testigo de esto, Vittorio. Se te nota en el paso del tiempo cómo te ha dejado la marca del camino de Radio María. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el recorrido en todo el mundo y qué desafíos tiene? ¿Cuáles son las metas de este año, Vittorio? Bien, soy regresado justo desde algunos países como del Asia también. He hecho algunas visitas muy interesantes, que fue también interesante para mí. Después la situación del COVID fue bastante difícil visitar algunos países como India. Entonces soy regresado en India en diferentes estados, encontrando algunos obispos por nuevos proyectos, un poquito por adelantar los trabajos. Entonces veo efectivamente países muy dinámicos y también muchas perspectivas también
por la Iglesia católica. Sabemos también que en India la presencia de Radio María es desde algunos años, prácticamente son 15 años más o menos que estamos presentes en India, haciendo proyectos en Kerala, donde está la mayoría también de los católicos. También estamos apuntando este año, el proyecto es ya bastante avanzado, en el estado del Andhra Pradesh, en la diócesis de Vijayavadama. Ya es difícil también pronunciarlo correctamente, pero de la otra parte, sí, se tiene una sensación de ser verdaderamente de la otra parte del mundo, de Qué un bárbaro. mundo Desconocido que es para muy nosotros. dinámico, muy dinámica, pero de la otra parte, en donde estamos hablando también de 60 millones de católicos en Claro. toda la India. Vamos a pensar que será el país más poblado del mundo en los próximos 2 años. Entonces, con un dinamismo muy interesante. Más o menos Vittorio, la 200 población millones. de India en este momento, la población total de India, ¿cuánto es? ¿Más de 1.000 millones? 1 billón Claro, 400 millones. mil Claro, cuatrocientos y que no, millones. 1.400 millones. sí, Hay 1.400 millones. 60 millones de católicos, es minoría absolutamente. Absolutamente minoría, pero cuando aquí en esta parte del mundo los números parecen pequeños, pero de la otra Sí, parte, en claro, consideración de la población, son grandes al claro, final. claro, claro que sí, Y claro. también el número de diócesis me sorprendió también, Ujú. porque son más o menos, poco menos de 200. Entonces, eh, es claro que también los católicos no son solamente en Kerala por tener todo Claro, este número de diócesis. En claro. Kerala son 40. Es claro que los cristianos y los católicos son en todo el Ujú, país. Por lo ujú. tanto, un enorme trabajo de hacer. Vittorio, y también la configuración de la iglesia es muy particular, ¿no? Por la cultura, por lo tanto hay que respetar mucho los procesos culturales también a la hora de insertar un proyecto que busque inculturarse en una cultura india muy particular y en una iglesia que también a la hora de su desafío de evangelización se ordena, se organiza, como toda la iglesia en el mundo, con su condición de evangelizadora jerárquica, pero con las propias características de esa cultura, lo cual también hace muy exigente la tarea, ¿no? Sí, guarda, la mayor diferencia es que desde este país es que fundamentalmente no está totalmente la oportunidad como hacemos nosotros de ser medio de comunicaciones tan abierto como lo hacemos. Al Claro, final, claro. sabemos que la cultura de los medios de comunicación privada es bastante recién en Ujú, respecto a nosotros, ¿no? Al final son más o menos esta apertura a la radio privada, a la televisión privada, son más o menos 25 años ah, más o mira. menos que se tiene esta Ujú, apertura. ujú, Entonces, claro, nosotros somos llegados más o menos cuando se empezó esta oportunidad, pero ujú, el gobierno no concede frecuencias por motivaciones religiosas. ujú. Entonces se intenta también desarrollar una radio digital, sea en Ujú, la televisión digital con un señal audio y también ujú. de la otra parte una web, tener todos los proyectos web posibles Ujú. que se pueda hacer también. ¿Y en el mundo digital la apertura existe o hay mucho control por parte del Estado? En el mundo digital está mayor libertades. Ujú, Al claro. final, al final sí se puede también desarrollar un poquito con todos los instrumentos que tenemos. Ujú, Entonces, sí, pero claramente son procesos más lentos, ujú, quindi claro. más dedicado probablemente a la comunidad misma Católica, cristiana. No claro, podría ser tan misionero como la oportunidad de tener la Radio María claro. en la movilidad, ¿no? Con el carro. Claro, Esto es. claro, claro. Ahí modifica el comportamiento de los... Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Cómo nos estamos comportando en este tiempo de la humanidad frente a los nuevos sistemas de comunicación. Es todo un desafío también que lo venimos compartiendo, Vittorio, de adaptabilidad
de lo de siempre, que nunca va a desaparecer, que es la radio como instrumento, a los nuevos desafíos que tenemos. Será parte de la conversación que tendremos todos cuando nos reunamos en el próximo Congreso, ¿no? Las preguntas Sí, claro. que trae el mundo de hoy, cuando el Señor nos sigue invitando a ir por todas partes, ¿cuáles son todas esas todas partes que nos ofrece el mundo de hoy en el continente digital? Será una larga conversación seguramente y un gran debate que nos debemos como Radio María Internacional. Cuando vos cotejas entre India y China, ¿cuál es la diferencia? Porque es el otro gran mundo que se nos abre por delante. Entre esos dos países hay más de un tercio de la población mundial. È una differenza enorme, Ujú. tan que a final, ma también una differenza enorme entre India e il resto del continente asiático. Claro, claro, Yo pienso que pensar a India lo pensamos como un continente aparte también, claro, por claro. China e diferentes India, culturas. claro, sí, sí, claro. India tiene 27 idiomas hablados con liturgia propia. Al final, entonces, seguramente son 7 los idiomas más hablados, más por masas de personas. Claro, Entonces, claro. sí se piensa al hindi, pero de la otra parte es claro que al final l'hindi es la lengua oficial, pero verdaderamente hablada por un 40-50%. Todos lo Ujú, entienden como el inglés, pero al final es lo que construye un poquito esta federación de culturas y de estados también enorme. De la otra ujú, parte, China, que tú me has preguntado, es un desafío también. La diferencia entre China e India, por simplificar un poquito las cosas, que también hoy los medios digitales son también limitados también. ujú. Entonces, Por el no Estado, es tan por el Estado, sí. claro. L'ultima disposizione después del Covid ha limitado también la presencia religiosa en las plataformas digitales. Ujú, ujú. Esto, claro, pero al final la gente, la noticia, las informaciones, ma también al final la palabra de Dios, los chinos siempre encuentran el modo también, si quieren, de encontrar estos mensajes. Pero, Claro. de la otra parte, esta es un poquito la nueva dirección directiva también de los medios de comunicaciones Ujú, religiosos del gobierno ujú. desde 2 años. Y cuando como presidente pensás en Maratón y los desafíos que los oyentes tenemos en relación a la Radio María Internacional, ¿cuál es el lugar donde vos pedís al oyente ponga particular foco en su oración? Todo, pero bueno, ¿cuál es el que el presidente de la familia mundial tiene más en su necesidad de llevar adelante esta tarea tan dura que te toca y tan hermosa, donde además de rezar por vos, digamos, por qué proyecto particularmente que está en el corazón del presidente necesitamos orar para que la Radio María toda se enfoque en ese lugar? Algunos, Javier, no hace falta antes que de pongas todo, uno solo, todos, ¿no? no, no, Los que pasen por tu a- corazón. a- antes de todo te digo, trabajar y continuar la obra de Manuel y de Ferrario también, como todo el servicio que hacemos a todos los sacerdotes director, también a ti, es un privilegio. Pero yo pienso que también por lo laico es un honor también a servir a este proyecto y la Virgen María. Por lo tanto, eh, sí, los desafíos son muchos. Te digo, muchas veces lo ponemos verdaderamente en oración entre todos porque Ujú. algunas veces la línea, la estrategia la dirigimos verdaderamente abajo las indicaciones que nos llegan de la Y providencia del y de cielo, la Virgen es María. así, Esto te lo digo de una forma muy sencilla sí, sí, es así. y muy honesta. Es así, lo compartimos un poquito entre todos. De la Ujú, otra parte, claro, hoy podemos decir, mira, después un trabajo de 30 años, un poquito en el mundo, ujú, particularmente, eh, lo que yo puedo notar también es, ante de todo, el continente de África, ujú. que con sus 27 países continúa ahora a expandirse en los países un poquito más difíciles, como Zimbabue, como
Sudáfrica, como Etiopía, ¿no? Son los países esos un poquito más cerrados a la radiofonía religiosa. Ma claramente todos los otros países han tenido un grande éxito de escucho. Esto, un agradecimiento ante de todos a todos los oyentes que han siempre ayudado esta misión. Yo pienso han participado a una misión mundial de la Virgen María. Entonces, soy aquí también por agradecer y también por compartir un poquito este próximo desafío. Quindi el África continuamos en los nuevos países a desarrollar frecuencias porque, como siempre, fue un poquito la mirada, donde encontramos concesiones, donde está también una llamada de la iglesia, si encontramos concesiones, claramente intentamos de Poner ahí. empezar poner al aire y apuntarla también a una radio magari ya existente, porque la Radio Nacional en África se construye también con el idioma colonial o principal, pero de la otra parte efectivamente hay que apuntar muchas subestaciones. Claro, Entonces, claro. Las estaciones, subestaciones que hablen en lengua propia del lugar, además de la lengua que ha colonizado el país, digamos, ¿no? ma non Eso, y eso es solo, una también, tarea maravillosa, Vittorio, porque sabemos por la antropología que el darle al pueblo la lengua propia que tiene es la mejor forma de ponerlo de pie, digamos, ¿no? Porque tú finalmente dices, si pues, finalmente la radio tiene esa fuerza de promoción humana en el lenguaje, en la comunicación, que hace que las personas puedan valerse por sí mismas, y eso es justamente el valor que tiene Radio María Internacional, que tiene un esquema común, que hemos encontrado una familiaridad en el modo de construir el mensaje, y al mismo tiempo sabemos que ese mensaje adaptado a cada lugar pone de pie a las personas con la fuerza propia que tiene la palabra de Dios, digamos, ¿no? tú bien dicho, también hay que considerar que los misioneros cuando llegaron a las diferentes diócesis han Ujú. hecho un trabajo increíble de traducción Increíble. del idioma y también lo han puesto al servicio de una liturgia de la iglesia. Entonces, Ujú. la riqueza enorme hoy es que encontramos esta liturgia, la gente quiere que tener sus oraciones Qué y su maravilla. misa con esta mezcla entre un idioma maternal y un idioma nacional, Ujú, y ujú. que pero hace una identidad muy fuerte al pueblo, a esta región tan remota. De la otra parte, te digo que he notado, esto sería interesante estudiarlo un poquito más, que donde se da voz a esta comunidad remota también se ve un incremento también más económico Ujú. y también demográfico Claro, también. La claro, gente claro. no se va del lugar, la gente permanece, se empiezan mayor actividades económicas porque la gente toma Propio, efectivamente lo suyo. una identidad propia, lo suyo, Ujú, exactamente, ujú, ujú. exactamente. Es así. Es claro que después África es un país en donde la gente muchas veces en la pobreza se encuentra, ma por la guerra Ujú. y porque fundamentalmente la gente es obligada también a trasladarse en otros lugares por situación de conflicto, Claro, situación económica o claro, cataclismas, cambios climáticos. claro. Vittorio, una pregunta muy concreta desde de las necesidades de la Radio María Internacional. No lo digas si no quieres en números, sino en porcentaje de, de necesidades económicas que tenemos a la hora de cumplir con la misión. En la Argentina estamos acostumbrados a hablar de esto, así que no hay problema de decir, bueno, en realidad la misión es todo esto, pero necesitamos multiplicar los panes y los peces porque no nos alcanza. ¿En qué número de diferencia estamos entre el llamado que tenemos y los recursos con los que contamos? ¿Tenés un número de porcentaje de tu budget en este momento o no se te viene a la cabeza? Sí, lo debes tener. Pa- tú dices a final, bueno, la necesidad es de este año, Ujú. entre todos los proyectos que compartimos, siempre lo ponemos un poquito como meta por cada single país, pero en general siempre nuestra actividad necesita
por los sustentamientos de los proyectos 8 o 9 millones de euros Ujú. que en esta actividad, en esta iniciativa, normalmente de estas necesidades de estos 8 o 9 millones de euros en proyectos, recaudamos en el maratón más o menos un buen 50, Por ciento. 60%. Está bien, está bien. E quindi entonces en estos días efectivamente el Espíritu Santo y la providencia trabaja mucho un poquito en todos los 90 países Así de es. Radio María del mundo. Es así. Y Eh, quiero compartir con los oyentes, porque sabes tú que la situación de Argentina, lo hemos conversado muchas veces fuera del aire, es muy compleja en lo económico. Vamos queriendo recuperar algo de todo lo que ha sido la pobreza traída de la mano de la inflación. Este, pero bueno, la situación es muy frágil, pero nosotros necesitamos al mismo tiempo hablar de cosas concretas. Y cuando hablamos de cosas concretas, hablamos también de que en los países a veces más pobres, como suele ocurrir en este momento en Argentina, con un potencial inmenso, pero pobre al fin, a la hora de hacer números, la gente suele ser muy generosa. En el África, por ejemplo, Vittorio. En África è claro che la Iglesia ha chiamato una Radio María en Nigeria también con todas muchas frecuencias que estamos empeñados también a desarrollar. Ujú, El proyecto es enorme porque en el pasado no hemos, por darte más o menos estadística, ujú. hacer una red de 10, 12 grandes diócesis del país, quindi con una copertura que empieza a ser importante de Nigeria, era un poquito difícil. Hoy hemos conseguido todas estas frecuencias en los últimos 2, 3 años y somos empeñados a realizarla. Claro. Entonces, esta realización, claro que por cada frecuencia eh, hay que poner transmisor, torre también, uno estudio, porque también la legislación te obliga también a tener un estudio Ujú, por ujú. cada frecuencia. Entonces son siempre por cada estación un 250.000 euros entre radiofrecuencia y estudios, Claro, por que 12 sean solamente. grandes o que sean pequeños. Claro. Claro, si se multiplica por 10, al final 2,5 millones. son Ujú, dos un poco millones más. y medio. Claro. Da la otra parte, pero siempre con la lógica de las hormiguitas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos lo que podemos a poco lo juntamos, el pequeño, como tú has dicho, ¿no? Los 5 panes, Los 2 peces. eh, Sí, sí. 2 peces, a final se transforma con este trabajo diario un poquito de todo y a poco. Hoy podemos efectivamente pensar que Nigeria por lo menos la vamos a concluir en esta primera etapa importantísima de desarrollar, que después es un país con la demografía más Inmensa, importante de África, más de de 120 130. millones de habitantes y al mismo tiempo con una situación política, religiosa, de persecución tremenda, con mártires hoy en ese territorio, para que entiendan los oyentes de qué estamos hablando, con algunos grupos terroristas religiosos que han atentado contra personas religiosas, misioneros nuestros, sangre de por medio, digamos, a la hora de anunciar el Evangelio, vale la pena sumar nuestro sacrificio también, nuestra ofrenda para estar en comunión con ese Cristo sufriente en ese lugar, con lo poquito que tenemos, que lo importa cuánto seas, decía Teresita el Niño Jesús, ¿no? Con mucho amor. Poco, Guarda, pero con mucho io amor. ero con l'obispo de Mm, Caduna recién insomma pone un poquito tristeza llegar a misa también con el checkpoint, el check control por sí, el claro, carro, que no te puedan llegar con carro con bomba, o también el metal detector al ingreso de la iglesia. Esta claro, es la claro. condición también de los cristianos. Quindi, al final, queridos oyentes, sí, nosotros tenemos nuestros países que muchas veces tienen dificultad económica cíclica. Esto fue un poquito la experiencia de algunos países también en América, pero de la otra parte somos siempre privilegiados también Ujú. en algunas formas. Es claro que la dificultad la tenemos todos. Y yo hablo también del continente de Latinoamérica, Sí, sí. en el sentido que al final sí, sí en África
es el testimonio, el resultado también de tener una Radio María es una presencia en la comunidad también de la iglesia, de la parroquia, tan integrada que al final la Radio María es la iglesia misma, Claro, por claro, aquí, por el pueblo. claro, claro, por el lugar que En ocupa. Latinoamérica yo debo decir que lo que estamos construyendo y la adhesión también a Radio María muchas veces me ha colpido muchísimo en el entusiasmo del voluntariado, en una adhesión también de la familia. Esto no lo vemos muchísimo en los otros Claro, continentes, ¿no? claro, claro. Cuando se encuentra un servicio a Radio María, lo se encuentra con el esposo, la esposa, La familia toda la integrada. familia La extendida, la abuela. familia integrada. La abuela que escucha, que Qué bueno, después lo pasa a qué nosotros. bueno, qué Esto bueno. me parece veramente providencial por nuestros países. Agradecerte esta entrevista para iniciar la maratón justo el día de María, Madre de la Iglesia. Hemos elegido para abrazar desde este lugar todo lo que tenemos como desafío y meta en los 5 continentes. Gracias a los oyentes que ya han empezado a hacer sus transferencias bancarias. Muchísimas gracias, porque le estamos invitando a que hagan la de todos los meses y un poco más, si se puede repetir la de todos los meses para compartirlo con la familia mundial. Bendito sea Dios. Te recuerdo para hacer tu transferencia bancaria, obra.radio.maría, para que podamos juntos llegar a la meta, que no es nada más y nada menos que el corazón de alguno que lo reciba así, ¿no? Decía ayer nuestro arzobispo, el cardenal Rossi, citando la conversión de Van der Meer, que él en su momento de conversión como ateo en la iglesia de Notre Dame, después de haberla recibido un día frente a la cruz, rezaba así: cuando llegue al cielo, Dios me va a decir quién fue la persona que oró por mí y entregó su vida por mí para que yo pudiera haber llegado a esta conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa que lo hagamos con corazón, con entrega o con sacrificio, y Dios se vale de eso para llegar mucho más lejos de lo que nosotros suponemos. Es la comunión de los santos la que estamos diciendo. Compartamos nuestros bienes y el Señor se encarga de hacer llegar la gracia de la conversión donde más se necesita. Vittorio, te mando un abrazo inmenso. Nos encontraremos, me parece, ya por octubre, por allí, para compartir la Sí, familia yo mundial. espero antes también que Bueno, pueda hacer una vuelta un poquito en Latinoamérica y sobre todo un agradecimiento particular a ti, a toda Radio María Argentina por esta invitación y por la participación al maratón y un agradecimiento de corazón a todos los argentinos y a los oyentes de Radio María Argentina. Tú sabes que yo tengo también he tenido una abuela también argentina, entonces así lo sé. un poquito siempre vuestra radio y Radio María Argentina es en mi corazón. Entonces, buena maratón a todos, unidos en oración también y corriendo abajo la Virgen. Amén, así sea. Seguimos transitando el camino de la radio, iniciamos maratón. Gracias, Vittorio. Abrazo grande y nuestra oración Saludos. por tu ministerio, que es bastante complejo y, como hemos escuchado, bien abierto a un mundo que espera del Evangelio de Jesús, y la radio como gran instrumento para esto. Abrazo grande y será hasta Un que nos abrazo. encontremos, por aquí o por allí. La providencia dirá. Exacto. Chao, Gracias, Cagliari. muchas gracias. Bueno, nos quedamos por aquí, ya llegan, nos pasamos unos minutos en lo habitualmente de la transmisión de la catequesis. Siguen ustedes en la programación de Radio María. No dejes de hacer tu oración, tu dar a conocer y tu donar por el proyecto Radio María en el mundo.